Queridos amigos que siguen a restauraministerios.org en YouTube, en Spotify y otras plataformas, hoy traigo un fragmento de una entrevista entre Jordan Peterson y Riley Gaines. Ella es una nadadora estadounidense que pues obviamente compite o ha competido durante toda su vida allá, y esta nadadora olímpica. En fin, ella lo que está haciendo en Estados Unidos es pedir a las autoridades, ya sea gubernamentales, ya sea de la NCAA, que es el organismo que la autoridad máxima en cuanto a la natación en Estados Unidos, es a cuánta autoridad, a las autoridades de las universidades en Estados Unidos también. Ella está pidiendo que solo las mujeres puedan competir contra mujeres. Algunos de ustedes han estado escuchando cada vez más sobre la ideología trans y bueno, en general la ideología de género. Y este video, este fragmento de esta entrevista lo comparto con ustedes. Voy a ir explicando lo que ellos están diciendo porque está en inglés. Y se las comparto a ustedes porque es un tema del que tenemos que estar muy sensibles cada vez más como cristianos. Eh, Fíjense la repercusión que está teniendo que un hombre que dice yo soy mujer, se cambió el nombre para ser llamado como mujer, ha competido en los circuitos y en todas las competencias de nado en Estados Unidos, y él está compitiendo contra mujeres y está ganando las competencias de nado en la rama femenil. Entonces, Riley Gaines está protestando y está diciendo esto no es correcto. Nosotras hemos invertido todas nuestras vidas en competir, y él pues está llegando como hombre a ganarnos y a quitarnos nuestras posiciones, nuestros campeonatos, nuestros trofeos, en fin. Esto es tremendo. Como cristianos, no solo específicamente en este caso de la natación, sino esta es una pequeña muestra de las repercusiones que está teniendo esta ideología entre las personas, y no solo por la injusticia que puede significar para alguien como Riley Gaines, que seguramente habrá muchas mujeres que estén padeciendo los efectos en sus propias vidas de esta ideología. También las propias personas que se identifican como trans, que dicen, no, yo nací hombre, pero no soy hombre, soy otra cosa, o soy mujer. Esas personas también están sufriendo. Esas personas también, algo está pasando en ellas, necesitan ayuda, necesitan que caminemos con ellas, necesitan a Cristo. No podemos simplemente decir, ah, esas personas son malas, esas personas voy a estar alejado de ellas, esas personas no merecen mi amistad, o que les comparte el Evangelio, eh, y no como una manera de propaganda para que piensen como yo, sino porque esas personas están sufriendo y necesitan a Cristo. Esa es la razón. Entonces, por eso comparto esta entrevista. Voy a estar comentando, resumiendo lo que ellos están diciendo, para que conozcas un aspecto de esta problemática. Yo sé que muchas veces como cristianos no estamos muy empapados de este tema, no estamos muy expuestos a este tema. En los medios de comunicación nos están diciendo que es algo que debemos aceptar, que es algo que está bien, que tenemos que ser comprensivos y tenemos que ser compasivos, lo cual es verdad, pero ser compasivos, amorosos, comprensivos, no implica aceptar una mentira y estar de acuerdo con una mentira. Entonces es aquí donde está esta línea delgada entre amar a las personas, ser amigos de cualquier persona, eh, sin, bueno,
sin que necesariamente aceptemos su manera de pensar, su manera de vivir y digamos, ah, está bien, ¿no? Porque yo amo a la persona, entonces amo su manera de vivir. Pues no, no funciona así y este video también lo hago para aquellos cristianos que, que creen que amar a las personas es estar de acuerdo con su manera de pensar. Esto no es así. Em, Debemos ser empáticos a su sufrimiento y procurar que reciban toda la ayuda necesaria para que acepten su realidad, la realidad que empata con la verdad. Y esto ya lo vimos en el episodio de la transexualidad desde la medicina con la doctora Pilar Calva. Te animo a ver este video, enfoque desde la medicina acerca del problema. Y yo lo que quiero es que pensemos en esto, porque es algo real con lo que tenemos que estar lidiando como cristianos en este siglo. Así que vamos a la entrevista y voy a ir comentando. Muy bien, aquí Peterson está recapitulando que en marzo de 2022 disputó un campeonato en el que compitió por primera vez con Lia Thomas, que es el nombre del hombre que solo por decir que él piensa que es una mujer, fue incluido en la categoría femenil. Sí, para competir con mujeres. Entonces Riley dice que supo de Thomas en noviembre de 2021. Ella quería ser campeona de nado femenil en Estados Unidos y estaba entrenándose para ello y supo de Thomas, que estaba dominando las competencias. Sí, ella quería prepararse para ser campeona, eh, así que pues empezó a escuchar que Thomas estaba ganando competencia tras competencia. Claro, está diciendo que pues la mejor nadadora que Riley Gaines conocía era el segundo lugar de pues del circuito, digamos, de nadadores en Estados Unidos y que pues ellas se conocen entre sí, las mejores nadadoras se conocen entre sí porque han estado compitiendo juntas toda su vida, pero nunca había escuchado hablar de Thomas y eso le sorprendió muchísimo, especialmente porque estaba dominando las competencias. Sí, claro. Dice que Thomas, este hombre que está compitiendo contra mujeres en Estados Unidos en competencias de natación, pues viene de una universidad en la que nunca ha salido alguien pues que tenga buenos resultados, que conquiste campeonatos. Por eso se sorprendió. Claro, aquí Peterson se pregunta, ¿cómo nadie sabía que era un hombre? Y ella piensa que la Universidad de Thomas pues mantuvo este dato en secrecía. Y pues por lo menos la universidad donde competía Thomas pues no publicitaba este hecho de que Lia Thomas, esta nadadora, realmente era un hombre. Sí, claro, cuando Riley Gaines comenzó a escuchar de Thomas, ella no tenía ni idea de que era un hombre el que realmente estaba ganando las competencias femeniles. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué nunca habíamos escuchado de esta persona? En todos los años en los que he nadado durante toda mi vida, ¿por qué no he escuchado de ella? Y Peterson dice, pero
qué raro que nadie sabía que se trataba de un hombre, digamos, excepto aquellas personas que habían, de hecho, competido con Thomas. Fuera de ellos, no se sabía que él era un hombre. Sí, no lo conocía, no sabía cuál era su aspecto físico, no tenía ni idea de que podía ser un hombre. Dice, yo pensé que era alguien que apareció de la nada, una mujer que apareció de la nada, a ganar competencia tras competencia. Entonces, su coach encontró un artículo que decía que era lo que se conoce como una mujer trans, es decir, un hombre que piensa que es una mujer, ¿no? El hecho de que Thomas era realmente un hombre, pues dice Riley que le dio alivio de cierta manera, porque pues era natural que un hombre dominara las competencias femeniles. Ella en toda su vida nadando, pues llegó a competir con hombres, no oficialmente porque hay una rama varonil y una femenil, pero ella siempre tuvo muy claro que pues los hombres tienen mucha más potencia por muchísimas razones biológicas, tienen mucha más potencia en el nado que una mujer. Entonces por eso ella entendía que Thomas como hombre podía ganar las competencias a las mujeres. Aquí Peterson apunta al hecho de que si Thomas hubiera sido sobresaliente en la rama varonil y luego hubiera sido sobresaliente en la rama femenil, hubiera sido una cosa. Pero Thomas de ninguna manera había destacado en la rama femenil. Perdón, en la rama varonil. Thomas no había destacado en su propia rama varonil cuando él compitió con hombres, porque Will Thomas, como es el nombre que él tenía como hombre, él compitió toda su vida en la rama varonil. Y él nunca fue un nadador exitoso en su rama varonil. Entonces eso le llama la atención a Jordan Peterson como psicólogo, porque no era bueno como nadador y eso lleva a Peterson a cuestionar las motivaciones de Thomas de afirmar que es mujer para competir contra ellas, sabiendo que eso no significaría una competencia justa. Y Peterson le preguntó a Riley Gaines sobre el desempeño de Thomas en la categoría varonil. Ella dice que investigaron y supieron que cuando Leah, que se hacía llamar Will antes, competía en su propia categoría varonil, tenía el puesto 462 a nivel nacional. Mientras que a Riley y a su equipo les parecía injusto lo que estaba pasando. A la NCAA, el órgano que regula las competencias de nado en Estados Unidos, bueno, pues, ellos no vieron nada incorrecto en que Will, ahora Leah, compitiera contra mujeres, ¿no? Y pasara de ser un nadador mediocre a una de las nadadoras más veloces en el país al permitirle competir con mujeres. Y ahora Peterson trata de ilustrar lo que está escuchando, con la idea de que para ganar un partido de básquetbol, Peterson jugara un partido con su nieto de 3 años, ¿no? Porque dice, a ver, si de lo que se trata es de ganar una competencia, pues yo voy a buscar tener una ventaja para ganar la competencia, porque mi propósito es ganar la competencia. Y dice, ok, vamos a suponer que yo juego con mi nieto de 3 años. Entonces, pues aplasto en este juego al pequeño y le voy a ganar. Dice, aunque no me gusta, no sé jugar básquetbol, pues yo voy a aplastar a mi nieto de 3 años jugando básquetbol. ¿Por qué? Porque soy un adulto con determinadas características físicas.
Pero cualquiera que vea esto pensará, ¿cuán patético puede ser que este hombre haga esto con este niño de 3 años? ¿No? Y dice Peterson, para que sea una verdadera victoria debería competir con otro adulto. Ahora plantea el escenario de que Riley compita con niñas de 10 años. Y que, porque obviamente Riley Gaines, pues ella tiene pues prácticamente el doble de esa edad. Entonces dice, imagínate Riley que compites con niñas de 10 años y que eso te llevaría a ganar sin problemas y a ridiculizar a esas pequeñas. Y le pregunta, ¿qué gimnasia mental tendría que hacer alguien para realmente creer que está ganando justamente? Dice, ¿cómo se puede engañar a alguien de tal manera a sí mismo que pueda celebrar su victoria y alzar su trofeo y pensar que quienes no lo celebran son unos intolerantes? ¿No? ¿Cómo puede ser posible que alguien se engañe a sí mismo pensando que esta es una victoria justa? Y pues le pregunta a Riley, ¿tú qué piensas, no? Y Riley piensa que debe ser muy egoísta, ¿no? Y creer, ella piensa de estas personas que creen que tienen el derecho a hacerlo a cualquier costo, pasando por encima de todos los demás, pasando por encima de su felicidad, pasando por encima de su seguridad, de su privacidad, de su dignidad. Y Peterson dice que también, sin importar cuántos sacrificios han hecho nadadoras como Riley para destacar en su rama femenil, porque han dedicado su vida a ello. Y Peterson destaca el hecho de que Riley ha invertido 18 años de su ya de por sí joven vida para que un hombre llegue a privarla de los logros que ella pudo haber obtenido compitiendo pues legalmente contra otras mujeres. Porque Thompson no compite legalmente por el hecho de que a pesar de todo, pues sigue siendo un hombre. Esto empeora con la participación de gente que posibilita tal fantasía narcisista, dice Jordan Peterson. Dice que sí, que hay gente que está posibilitando que alguien con esta fantasía narcisista pues pueda competir contra mujeres sin darse cuenta de la repercusión que eso está teniendo en estas nadadoras. Y bueno, Riley comenta sobre pues la gran distracción que esto significa para ella y sus compañeras, ¿no? Toda la gente murmurando, las nadadoras murmurando, la gente que va a las competencias viendo que un hombre está compitiendo contra mujeres y les está ganando, las cosas que están pasando alrededor de las competencias y todo esto es una gran distracción, ¿no? Y que todo eso pesa en el estado mental de las nadadoras que compiten contra Thomas. Y afecta, porque claro que el componente mental en un deportista de alto rendimiento es muy importante, ¿no? Dice Riley, pues no están de acuerdo en lo que está pasando, pero no están tan incómodas como para decirlo en voz alta, ¿no? Dice que es como vivir en la dimensión desconocida. Y aquí Peterson la interrumpe para saber a qué se refiere con dimensión desconocida, ¿no? Y ella responde, hace 2 años, cualquier hombre que entrara al vestidor de mujeres era inmediatamente arrestado. Y ahora no solo ocurre, sino que se alienta y se celebra. Y dice, pues probablemente fue ingenua de que esto ya estaba pasando y a una velocidad muy rápida. Pero la realidad es que ha estado pasando por un tiempo y no habíamos hecho o dicho nada al respecto. Y bueno, aquí Peterson está hablando de
el estrés postraumático y está hablando de que hay maneras de identificarlo. Entonces Peterson apunta al hecho de que la respuesta a un evento traumático muchas veces es la incredulidad de que en realidad esté pasando o que haya pasado. El hecho de que una de las reglas fundamentales de la competencia sea violada, y no solo de la competencia, sino que incluso, pues esto impacta en el vestidor. Y el hecho, una de estas reglas fundamentales de la competencia violada, pues es que las mujeres compiten contra mujeres y que solo las mujeres entran al vestidor de las mujeres. Entonces esto implica un evento traumático que también implica la incredulidad de que esto esté pasando y por lo tanto se deja pasar, se va pasando por alto. Y por eso las mujeres no, eh, en un principio no están en contra de estos cambios repentinos que está habiendo. Riley recuerda que el día en el que Thomas nadó por la competencia para la competencia de 500 metros estilo libre, Gaines pues no iba a nadar. Entonces ella solo iba a ver a las chicas nadar en rondas eliminatorias y las que ganaban iban pasando a otras rondas. Recuerda que había una chica junto a ella. Esta chica era de Hungría y estaba estudiando en Estados Unidos. Tuvo que hacer un año extra por la COVID. Entonces, porque ella tenía ciertas metas en cuanto a la competencia del nado. Y por eso ella se iba a quedar un año extra. Y bueno, está hablando de que Thomas estaba aplastando incluso a nadadoras olímpicas, las mejores mujeres de la disciplina. Y esta compañera quedó fuera, pero porque Thomas estaba ganándole a estas nadadoras, las más sobresalientes en la rama femenil, les estaba ganando por varios segundos. Y eso en el nado, en la natación, las competencias de velocidad, pues esto no pasa, ¿no? Entonces esta compañera quedó fuera solo por una posición, ¿no? Al ver el tablero y ver cuáles eran las posiciones eliminatorias después de las competencias, esta mujer vio que quedó justo una posición fuera, ¿no? Si clasificaban 16, ella quedó en la posición 17. Riley la vio llorar. Hasta ese punto Riley solo estaba enojada y confundida por la situación, pero al ver cómo esto afectaba a su compañera, quien tomó su mano y le dijo: fui derrotada por alguien que ni siquiera hace el esfuerzo. Y dice Riley: eso me rompió el corazón. Aquella nadadora había estado haciendo los mismos sacrificios e incluso estuvo un año más fuera de casa y de su país para seguir compitiendo, y la habían privado de lograrlo. Esa noche Thomas le ganó a todas en el campeonato nacional femenil con una gran ventaja. Y luego dice Riley que compitió contra Thomas al día siguiente en los 200 metros libres y empataron en el quinto lugar. Y un empate pues es rarísimo, es exactamente el mismo tiempo. Una autoridad de la NCAA les notificó que empataron y le dijo que solo tenían un trofeo y que Thomas se lo quedaría. Sí, que este quinto lugar fue una mala posición tanto para Riley como para Thomas.
Pero bueno, el hecho es que habían empatado, teniendo exactamente el mismo tiempo. Y sí, que las autoridades pues normalmente no están preparadas para premiar a dos nadadoras en una sola posición, que empataron en una sola posición. Y por esa razón es que le iban a dar el trofeo a Thomas. Entonces Riley cuestionó al oficial, oye, ¿y por qué se lo va a quedar Thomas y no yo? O sea, ¿cuál es el criterio? Y el oficial le respondió a Riley que Thomas debía quedarse con el trofeo. No había otra opción. Y Peterson, bastante enojado, se pregunta, bueno, ¿cuál era la lógica de esa decisión? Dice Peterson, pues por lo menos un volado, ¿no? Y el oficial, pues siguió con evasivas, dice Gaines. Y ella siguió presionando al oficial y la respuesta fue que Thomas debía quedarse con el trofeo para las fotos de la prensa. ¿No? Porque siguió con evasivas y con evasivas hasta que este oficial dijo, bueno, Thomas debe quedarse con el trofeo para tomarse las fotos. Dice, puedes posar con el trofeo de Thomas, pero se lo tienes que regresar y te vas a quedar sin trofeo. Y luego Peterson está muy indignado por lo que le está diciendo Riley Gaines. Y entonces, bueno, sí. Peterson está pensando en distintos escenarios en los que Thomas hubiera hecho algo para abrir la posibilidad de que Gaines también pudiera tener el trofeo. ¿No? Porque finalmente está diciendo, bueno, Thomas debió haber hecho algo para ver, porque cada una tenía derecho al trofeo. O sea, tanto Thomas como Gaines tenían el mismo derecho al trofeo. Y dice, pues, él hubiera hecho algo, pues como para decir, bueno, tú también tienes derecho, vamos a ver cómo le hacemos para que o tú te lo quedes o yo me lo quede. Y de lo que se trataba era de abrir la posibilidad de que o uno u otro tuviera el trofeo. Dice, incluso cedérselo, ¿no? Admitiendo que la competencia era injusta para Riley, pero eso obviamente no iba a pasar. Dice, esto es una violación de los estándares profesionales mínimos, ¿no? El hecho de que, sí, que se quede Thomas con el trofeo para las fotos. Y bueno, y el hecho específicamente de permitir que un hombre compitiera contra mujeres, ¿no? Y dice, Peterson dice que solo puede ver un comportamiento completamente narcisista por parte de Thomas. Criticó que la NCAA promueva este comportamiento. Él dice, esto es increíble. Peterson no puede comprender cómo alguien puede creer que esto es realmente un logro y que se sienta satisfecho con recibir toda esa falsa atención. Y dice falsa atención porque todo es una mentira en todos los niveles de análisis, ¿no? Además, se establece el hecho de que cualquiera que objete esto es un abusador prejuicioso, cuando en realidad Thomas es el abusador y con la anuencia de las autoridades en la disciplina. Y bueno, Jordan Peterson le dice a Riley, bueno, tú estás viendo que está pasando todo esto. ¿Qué rayos pensabas? Y bueno, pues Gaines dice que finalmente pues se sentía que estaba siendo usada para un momento propagandístico, para
una cuestión de una foto y que pues no les importaba todo el trabajo que ella había invertido en lo que estaba haciendo. No importaba en todo este momento propagandístico todo su trabajo, sino que todo era para validar los sentimientos de un hombre a expensas de todas las mujeres que compitieron, no solo de ella, sino de todas las mujeres que compitieron. Y ella está hablando del título 9, y bueno, se refiere a la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos, que hace referencia a que debe haber igualdad de oportunidades y que no debe haber discriminación basada en el sexo de las personas. Dice, yo entiendo eso. Dice, pero bueno, ella acusa que con lo que está pasando se está echando por la ventana el trabajo de las competidoras. Y no entiende cómo puede ser esto progreso, como lo llaman, sino que lo ve como un retroceso en el que las mujeres pierden oportunidades y ceden su lugar en el podio a un hombre. Dice que esto es literalmente lo opuesto a progreso. Y dice, bueno, es que no importa el hecho del trofeo como algo físico que recibe la competidora que gana, sino todo lo que se piensa, todo lo que hay detrás, toda la ideología que hay detrás. Bueno, como ven, es realmente para pensarse, esto está pasando, ya. Y está pasando con más fuerza en países que ya tienen más tiempo en este experimento social. Entonces, es para pensarse en México, en nuestros países latinoamericanos. Tenemos que entrarle al tema y pensar cómo vamos a apoyar a estas personas que necesitan ayuda, claramente necesitan ayuda. ¿Cómo las vamos a apoyar? ¿Qué vamos a hacer por ellas? Como cristianos también. Pero al mismo tiempo no es una confrontación con la realidad, que como cristianos estamos ante esto. ¿Ok? Entonces, pues sí, número uno, hay que estar orando por esta situación. Número dos, eh, la respuesta no es eh, odiar a las personas que piensan de manera diferente a nosotros. La respuesta no es alejarnos de estas personas que piensan, que viven de manera diferente a nosotros, porque entonces tendríamos que aplicarlo a todas las demás relaciones y tendríamos que salirnos del mundo para vivir en otro mundo. Y nosotros mismos fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir, de pensar. Y Jesús llegó a nuestras vidas en medio de, pues, esta manera en la que éramos y pensábamos. Entonces, estamos llamados a ser luz ahí, pero el ser luz también implica alumbrar y descubrir las tinieblas de la mente, las ideas que se oponen a la verdad. Y eso es una verdad biológica y una verdad científica que describe lo que Dios ha hecho, lo que es. Así que tenemos que, de la mano de Jesús, literalmente como iglesias, transitar, caminar este camino y hacerlo con sabiduría, pero sobre todo de manera espiritual. Bueno, si somos espirituales, podemos ser sabios. Lo dejo para que reflexionemos. Así que gracias por haberme acompañado. Que Dios sea contigo y hasta pronto.